noches a todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Diálogos que Construyen, espacio dedicado a la difusión de las buenas prácticas relacionadas al sector construcción. En esta oportunidad hablaremos sobre las competencias y capacidades de un adjudicador en una junta de resolución de disputas. Para esto quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el ingeniero Carlos López Avilés. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, árbitro, perito, adjudicador y conciliador extrajudicial, experto en controversias con más de 40 años de experiencia trabajando en proyectos de ingeniería y construcción en el Perú, así como en la elaboración de documentos de licitación y en la supervisión de obras bajo modelos de contratos internacionales tanto en el Perú como Panamá y Colombia. Asimismo es socio fundador de LLB Consultores y actualmente es asesor principal de dicha empresa. Para mí es un honor tenerte, Carlos, acá el día de hoy. Y bueno, te doy la cordial bienvenida. Gracias, Alejandro. Yo igualmente muy honrado de que me inviten a estos diálogos que construyen. Ojalá se logren los objetivos de difusión que se persiguen. Claro que sí. Bien, Carlos, dada tu experiencia, bueno, y prestigio, digamos, en el sector construcción, ¿podrías contarnos sobre cómo fue tu experiencia como adjudicador en el entorno de proyectos de construcción usando contratos colaborativos? Sí, cómo no. Efectivamente, yo tuve la suerte y el honor, digámoslo así, de ser miembro, y actualmente soy todavía miembro porque seguimos en funciones, de una de las juntas de resolución de disputas de Juegos Panamericanos. En Juegos Panamericanos las juntas se llaman DAB, Dispute Adjudication Board, que es el término internacional que se utiliza para denominar a esta modalidad de resolución de controversias. Y efectivamente, mi participación ha sido en el DAP, que corresponde al contrato de la Vía de los Atletas y diversas obras que se hicieron en la Costa Verde y en otras sedes. La experiencia sumamente gratificante porque en el marco de los Juegos Panamericanos, como es ya muy conocido, se implementaron el uso de los contratos NEC, New Engineering Contract, que son los denominados contratos colaborativos. Los contratos colaborativos, para poder lograr su objetivo de que los proyectos sean en tiempo y costos previstos o esperados, utilizan diversas herramientas, ¿no? Porque una cosa es la, digamos, declaración de que el contrato es colaborativo, pero otra cosa son las herramientas que el contrato tiene que tener para que efectivamente funcione de manera colaborativa. Entre estas herramientas tenemos, por ejemplo, la gestión de riesgos, el concepto del fit for purpose o adecuado para el diseño, las alertas tempranas, y sin duda que uno de los elementos coadyuvantes es la presencia del dispute board dentro de la administración del contrato. El conjunto de todos estos elementos, no digo que uno sea exclusivo y los demás no, es el conjunto de estos elementos lo que hace que esto funcione de la manera como está pensado que debe funcionar. Los dispute boards en general pueden ser de dos tipos. Los Dispute Adjudication Board, que son los que deciden, o los Dispute Review Board, que son los que únicamente recomiendan. En Juegos Panamericanos y los contratos NEC, la opción que se usa es el Dispute Adjudication Board, o sea, el que decide. Pero otro elemento muy importante a tener en cuenta es que para que efectivamente el Dispute Board cumpla con sus funciones, tanto de prevención de disputas como de decisión sobre disputas que ya se han producido, es sumamente importante que el Dispute Board sea el Dispute Board permanente, es decir, el que se forma al inicio del contrato y actúa a lo largo de todo el contrato. A diferencia de otro modelo de Dispute Board, que es el que solamente actúa cuando hay una disputa. Y cuando no hay disputa, pues el Dispute Board no actúa. Entonces, en el marco de los Juegos Panamericanos y de los contratos colaborativos que ahí se implementaron, era un Dispute Adjudication Board, o sea, uno que decidía,
y era además permanente, es decir, que tenía una función preventiva o consultiva. Y esa es la experiencia que hemos tenido. Si bien Juegos Panamericanos terminó ya hace un año, todavía están en procesos de liquidación de contratos, etcétera, y por lo tanto el Dispute Board sigue todavía vigente, ¿no? Perfecto. Sí, no, me quedo con lo que mencionaste respecto a que un contrato colaborativo tiene que tener, más allá del nombre, las herramientas implícitas en el propio contrato, ¿no? Bien, en tu opinión y experiencia, ¿cuáles serían las principales, pues, competencias técnicas que un adjudicador debe poseer para desplegar sus funciones en proyectos complejos y de gran envergadura y que usen contratos colaborativos, ¿no? Fíjate, Alejandro, yo te diría que las competencias que podemos exigir o esperar en un adjudicador para que efectivamente sea útil en su trabajo, se pueden ubicar en distintos campos, no excluyentes entre ellos, sino complementarios. El primero, sin duda, es la experiencia de la persona que va a actuar como adjudicador en el tema que es materia del contrato, porque un contrato puede ser un contrato de obras civiles, de edificaciones, de obras sanitarias, de obras de irrigaciones, hay distintas áreas o especialidades. Entonces, el conocimiento, la experiencia en esa área en particular es absolutamente necesario. Un segundo concepto que no podemos perder de vista es la competencia del adjudicador en cuanto a los temas normativos o contractuales o reglamentarios que rigen ese contrato, ¿no? El conocimiento del contrato, del funcionamiento del contrato, sea bajo el modelo colaborativo, NEC o FIDIC o otro tipo de contratos internacionales que se podrían implementar, o sea bajo ley de contrataciones, siempre hay un marco contractual que regula la administración del contrato. El adjudicador tiene que tener competencia también sobre ese aspecto. Es decir, conocer el contrato, conocer las normas, conocer los reglamentos que se aplican a esa administración contractual. Y un tercer elemento también sumamente importante, que es ya más que referido a experiencia o a conocimiento, es a condiciones personales del adjudicador, lo que se denomina en general las habilidades blandas, que son las competencias a nivel de comunicación, empatía, colaboración, poder ganar la confianza de las personas, de manera que se genere una atmósfera también de colaboración a través de las participaciones de los miembros del Dispute Board, ¿no? Entonces tenemos un gran grupo que es experiencia, un segundo grupo que es conocimiento y otro tercer grupo que son los que denominamos las habilidades blandas. Los tres son importantes, los tres son igual de importantes para que se pueda llegar a tener éxito en la labor del adjudicador. Sí. No, yo coincido plenamente contigo, ¿no? Definitivamente hay proyectos y proyectos, hay proyectos que son complejos por la especialidad y por la multidisciplinaridad respecto a tener muchos stakeholders, de repente no solo peruanos, extranjeros, y creo yo que el tema de habilidades blandas pues cobra mucha relevancia al momento de interactuar con esas personas, ¿no? Ahora, respecto a las habilidades blandas, mencionaste algunas que, claro, tienen que ser desarrolladas, pero en tu opinión, ¿cuáles serían las principales que debería un poco tenerse en cuenta para buscar ser un adjudicador, digamos, que sea eficiente en su gestión? Fíjate, como tú bien has mencionado, la complejidad de los proyectos puede ser pequeña, mediana o muy grande. Y en un proyecto bastante grande o complejo pueden haber muchos stakeholders, entendiendo como stakeholders a todos aquellos que tienen algún tipo de interés sobre el proyecto. Los, digamos, naturales son las dos partes contratantes, ¿no? El propietario y el contratista. Pero tenemos a los subcontratistas, a los proveedores, a los suministradores, a los ingenieros, supervisores, a
toda una gama, los usuarios, los pobladores, la población, cuando las obras recorren y transcurren a lo largo de pueblos y propiedades de terceros. Entonces hay muchos participantes o interesados, que es lo que en general se denominan los stakeholders, alrededor de esto. Entonces, las habilidades blandas tienen que estar orientadas a poder manejar o combinar las participaciones y los intereses de las partes a lo largo de las diversas actuaciones que se siguen. ¿Cuáles son las principales actuaciones que se siguen durante la actuación de un dispute board o de una junta de resolución de disputas? Tenemos lo que se denominan las visitas a la obra. Las visitas a la obra son, como su nombre lo indica, la presencia del adjudicador o del DAP, que puede ser un panel de 3 personas, a la obra. Y en la obra se va a recorrer la obra y se va a caminar y se va a ir acompañado de las partes y se va a conversar y se va a hablar y se va a preguntar y se va a escuchar y se va a tomar conocimiento de lo que va pasando, ¿no? Una visita a la obra puede durar horas o puede durar medio día o puede durar un día, o si la cosa es muy complicada puede durar también 2 días. Entonces ahí va a haber una interacción personal de los miembros de la Junta de Resolución de Disputas o del Dispute Board con una variedad de personas, todas las cuales tienen distintas perspectivas y podríamos llamar hasta también distintos intereses alrededor del proyecto, que es el interés principal, ¿no? Entonces, esa es una de las actuaciones, la visita. Otra de las actuaciones es las reuniones, ¿no? Normalmente después o antes de la visita, puede ser antes o después, pero prácticamente es en la misma fecha, se da lo que se llama la reunión. La reunión ya es, como su nombre lo indica, se juntan las partes que son convocadas a la reunión, normalmente contratista, entidad, supervisor, y ahí ya de una manera, en una mesa, y hace poco escuché una conferencia muy interesante que recomendaba que la mesa fuera redonda y no cuadrada ni rectangular, por distintas motivaciones, digamos, de gestión de la reunión misma, y que es parte de las habilidades blandas. Se invita a las partes a que hablen, y cada parte hablará, dirá su información, dirá sus preocupaciones, dirá sus perspectivas, las soluciones que proponen, y la Junta escucha, propone, interviene, pregunta, y como todo esto es un proceso también verbal, porque es hablado, evidentemente la persona que está a cargo de la Junta, el presidente o los miembros, tiene que tener esa posibilidad de comunicarse, yo diría de una manera empática con la gente. Tiene que tener también la posibilidad de captar, a partir de lo que las personas van diciendo, ¿no?, lo que puede estar detrás de esas propias declaraciones. Porque lo que las personas hablan, dicen, proviene de lo que las personas piensan y sienten y esperan, ¿no? Entonces, no es un proceso como un proceso arbitral que es por escrito, es más bien un proceso de tipo verbal. Y entonces el adjudicador debe ser capaz de escuchar, entender, hablar, expresarse a lo largo de esta reunión. Y la tercera actuación, que es sumamente importante, es cuando ya se ha solicitado una decisión a la Junta o al Dispute Board, va a haber una audiencia. Y la audiencia también es hablada. Las partes van a exponer, ahora sí con una mayor estructura distinta de la reunión, que es un tanto más informal. La audiencia sí tiene una estructura, y habrá presentaciones, y habrá declaraciones, y habrá también intervenciones. Entonces, yo diría que esta característica oral o verbal de la actuación de los Dispute Boards es la que exige estas habilidades blandas de comunicación, pero no solamente de comunicación, sino también de empatía, para lograr que las partes confíen en los adjudicadores,
Eso es absolutamente trascendente. Las partes tienen que tener confianza en que los adjudicadores están ahí para colaborar con el éxito del proyecto. Y esa es una confianza que hay que ganársela a través de las actuaciones, ¿no? No, lo expusiste demasiado bien. Definitivamente en el tema de comunicaciones, pues hay que recordar que existe también la comunicación no verbal, ¿no? Entonces me quedo con lo que mencionabas de la mesa redonda. Yo también lo escuché antes, he participado en reuniones de equipos de proyecto utilizando un poco esa filosofía de tener, digamos, una visión radial e interactiva, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo respecto a la importancia de saberse comunicar, de saber llegar, de saber escuchar, tener, digamos, la posibilidad de tener esa escucha activa y poder captar esos mensajes que a veces no siempre, pues, de forma oral uno puede llegar a recabar, ¿no? Ahora bien, mencionabas también un aspecto relacionado a la legislación y al conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuán importante consideras tú la experiencia, pues, y el conocimiento respecto a la legislación de contrataciones propias de cada contrato en particular, ¿no? Es claro que en el ámbito privado, pues, hay que conocer el Código Civil, hay que conocer, obviamente, lo que el contrato dice, y en la parte pública tenemos, pues, la ley de contrataciones con el Estado. Y me animo un poco a hablar de lo que, en mi opinión, en el futuro se va a dar, ¿no? Dado las últimas declaraciones del presidente Vizcarra, que, por ejemplo, las líneas 3 y 4 de metro probablemente se utilicen también contratos colaborativos con un esquema similar al de los panamericanos. Y, obviamente, un proyecto de esa naturaleza, el marco legal sería, pues, el de una APP. Entonces, estaríamos ante un primer gran proyecto APP que utilice contratos colaborativos y dentro de ello utilice la Dispute Adjudication Board. Entonces, es claro que se tiene que conocer a profundidad o se tiene que tener cierta experiencia como adjudicador respecto a la ley que rige, digamos, los contratos. Sí, es cierto, sin duda, porque tenemos que tener presente lo siguiente. El Dispute Adjudication Board o la Junta de Resolución de Disputas, cuando una de las partes es el Estado, es la parte pública, no puede alejarse del marco normativo. Para ponerlo, digamos, en otros términos, no es una junta de conciencia. Las actuaciones son de derecho siempre, ¿no? O sea, el Dispute Adjudication Board no tiene la facultad o la posibilidad de alejarse de la parte normativa y de irse, digamos, a un pronunciamiento de conciencia, como en otros ámbitos sí lo podría tener si es que las partes han pactado un procedimiento de ese tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, nosotros tenemos un marco muy claro en el cual nos podemos mover, que es el marco del contrato, y en el caso de los contratos públicos, el marco del contrato más el marco normativo. Por ejemplo, yo como Junta no podría conceder una ampliación de plazo si es que no cumplió el contratista con el procedimiento de la ampliación de plazo cuando el reglamento dice que si no se cumple, entonces no procede. No hay forma que la Junta pueda hacer algo diferente, ¿no? Por ejemplo, la directiva y la ley de contratación del Estado me dice que como Junta de Resolución de Disputas yo no puedo intervenir en una controversia alrededor de la decisión de la entidad o de la Contraloría de aprobar o no aprobar una prestación adicional. Entonces simplemente no lo puedo hacer. Si me pretendiesen pedir que como Junta yo decida sobre la decisión de la entidad de aprobar o de no aprobar una prestación adicional, no lo puedo hacer por más opiniones que pueda tener yo en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, a veces eso es un tejido muy fino de poder determinar si estoy o no estoy dentro de las facultades que la ley me concede o no. En la gran mayoría de los casos es muy evidente y no hay esa, digamos, dificultad. Y además recordemos lo siguiente, los dispute boards, la Junta de Resolución de Disputas, pues el dispute board no tiene esa regla,
pero en la Junta de Resolución de Disputas, si es un miembro único tiene que ser ingeniero, y si es un tribunal, son tres, uno de ellos debe ser ingeniero y probablemente de los otros dos, uno también será ingeniero, y o los tres serán ingenieros, o habrá dos ingenieros y un abogado, ¿no? Entonces, mayor razón para que esos ingenieros tengan que tener el conocimiento suficiente para moverse dentro de la normatividad y dentro de la legalidad que exige la ley de contratación del Estado, porque si no la decisión que pudiesen adoptar sería absolutamente cuestionable, ¿no? Perfecto, ¿no? Totalmente de acuerdo, Carlos. Definitivamente el buen juicio y sentido común de un adjudicador sumado al conocimiento, pues, de la normativa y obviamente la ley de contrataciones con el Estado, el Código Civil y la ley, por ejemplo, de APPs, son aspectos no menores y que en conjunto harán tomar buenas decisiones, digamos, acorde a lo esperado, digamos, por un proyecto que implementa una junta de resolución de disputas, ¿no? Ahora bien, ¿qué opinión te merece el conocimiento técnico sobre la especialidad de la obra? Ya mencionabas también, obviamente, de la complejidad de los proyectos. En este caso, en los Juegos Panamericanos, pues fue un proyecto, digamos, de infraestructura deportiva nunca antes realizado en esa magnitud en el Perú. Y seguramente se van a venir otros proyectos, por ejemplo, ya se habla y ya conocemos, ¿no? Del aeropuerto de Chincheros, conocemos también de los hospitales Antonio Lorena en Cusco, Sergio Bernales en Lima, reconstrucción con cambios que tienen que ver con infraestructura diversa, ¿no? Colegios, hospitales, infraestructura, digamos, de riego. De riego, etcétera. Entonces, no todos los ingenieros, ¿no? Y me refiero a ingenieros, obviamente también los abogados tienen una experiencia en construcción, pero hablemos de ingenieros, tenemos pues una expertise tan variada, ¿no? Entonces, pero sí es importante y coincido contigo de que, claro, o sea, tienes que tener una experiencia previa para saber cómo proceder, por ejemplo, respecto a una decisión en campo, o entender una decisión en campo bajo por ejemplo, procedimiento constructivo particular. Entonces, sí coincido contigo, y ahí te pido un poco nos amplíes respecto a la importancia de este conocimiento previo. Entonces, es claro la importancia del conocimiento sobre la obra que se va a desarrollar. Fíjate, la norma legal que rige la Junta de Resolución de Disputas señala que debe ser ingeniero, pero no dice más, ingeniero o arquitecto, ¿no? Y luego dice con conocimiento en la legislación aplicable al contrato en particular. Pero el Colegio de Ingenieros tiene, pues, si no ha cambiado, 21 capítulos distintos en los cuales se agrupan los ingenieros. Ingenieros electromecánicos, electricistas, mecánicos, civiles, sanitarios, etc. Hace algunos años, un colega mío que fue secretario del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros me comentó que en los títulos universitarios que emiten las universidades en el Perú, donde hay facultades de ingeniería, hay más de 100 denominaciones distintas de ingenieros. Hay ingeniero prácticamente de todo. Entonces, evidentemente, un ingeniero sanitario no tendría mucho que hacer si la obra es de líneas de transmisión. Como que un ingeniero civil seguramente tendría mucho que ver si la obra es una obra de edificación, ¿no? Y un ingeniero electromecánico no tendría mucho que hacer si la obra es de saneamiento. Entonces, una primera selección es que la especialidad del ingeniero concuerde con las actividades propias de la obra que se van a ejecutar. Pero además de eso, se requiere la experiencia ya un poco más de detalle, porque como tú bien dices, hay temas pues relacionados con procedimientos constructivos, ¿no? Si un ingeniero nunca ha visto un túnel, difícilmente podría ser adjudicador en una obra cuyo objetivo principal sería un túnel, ¿no? Ahora, uno puede decirme, oye, pero en Juegos Panamericanos
la infraestructura deportiva no había pues muchos ingenieros con experiencia en ese sentido. Pero también hubo obras de edificación, como la que me tocó participar a mí, que era una obra de edificación, que eran los edificios de la Vía de los Atletas, ¿no? Ahí también se apeló a ingenieros y abogados extranjeros que fueron miembros de los dispute boards, sin duda, ¿no? Ahora, podríamos plantear la siguiente idea. Casi toda disputa contractual que se presente o que se avisore que va a presentarse, casi en su totalidad tienen un origen en algún aspecto técnico de la obra, o alguna discrepancia sobre el expediente técnico, o una deficiencia del expediente técnico, o una interpretación diversa de algún tipo de procedimiento constructivo, o de alguna especificación técnica, o de la adquisición de algún material. Casi siempre el origen de la discrepancia contractual empieza en una falta de acuerdo técnico sobre algún aspecto del expediente técnico. Por eso es que es tan importante este primer elemento que yo mencionaba, ¿no? El conocimiento sobre el tema de la construcción en sí misma, para poder determinar cuál puede ser ese elemento que puede escalar luego a una controversia contractual, ¿no? ¿Cuál es la partida que se debe de ejecutar? ¿Cuáles son los metrados que se tienen que pagar? Si hay algún tipo de secuencia constructiva que pudiese optimizarse para recuperar costos y plazos, etcétera, ¿no? Entonces, casi siempre el origen, la génesis de una controversia está en el aspecto técnico, que luego va escalando al aspecto contractual. Como la función de la Junta, una de las funciones de la Junta y de los dispute board es prevenir, entonces, al estar la Junta permanentemente en contacto con la obra, porque la sigue de manera contemporánea, va viendo el desarrollo técnico de la obra y se pueden ir anticipando los problemas que luego se pueden convertir en una controversia contractual. De acuerdo. No, plenamente coincido contigo respecto a... Yo siento que tú has identificado unos riesgos ahí, respecto a, por ejemplo, tenemos tanta cantidad de especialidades, y la verdad es que muchas veces pues uno encuentra en los proyectos en sí, ¿no? Ingenieros que, bueno, por la experiencia previa, pero no por la formación, se vuelven pues especialistas en cierto, digamos, a ver, ingenieros de costos que no son civiles, ingenieros de gestión de la calidad que de repente no son civiles, pero en proyectos donde hay múltiples especialidades, como los famosos proyectos EPCs, donde tienes pues ingenieros mecánicos, civiles, de instrumentación, puedes tener ingenieros metalurgistas, ingenieros químicos. Entonces ellos tienen la experiencia de construcción, pero no son ingenieros, digamos, civiles formados para realizar esas actividades de supervisión, y su entendimiento también es limitado, ¿no? Asimismo, por ejemplo, y esa es una realidad que yo le he visto, los arquitectos, ¿no? Los arquitectos tienen, digamos, una formación muy parecida a la de un ingeniero civil, pero evidentemente, pues el conocimiento, por ejemplo, de cómo trabajan las estructuras, cómo funcionan ante un sismo, no es, digamos, a la par, digamos, de lo que un ingeniero podría entender. Yo creo que eso es importante esto, y yo esperaría que, por ejemplo, los centros de resolución de disputas tengan claro, por ejemplo, para el momento de elegir los miembros que finalmente van a ser adjudicadores, sean pues los idóneos, considerando este aspecto fundamental, ¿no? Porque para mí es claro de que te puedes formar, digamos, en proyectos y puedes conocer ley de contrataciones con el Estado, puedes tener mucha experiencia en el ámbito público-privado y puramente privado, ¿no? Puedes tener también muy buenas habilidades blandas, puedes ser un excelente comunicador, puedes ser un docente universitario que, bueno, el hecho de tener esa interacción con los alumnos puede hacer que tu lenguaje verbal y no verbal sea el mejor,
pero si tu experiencia y tu formación propia no va de la mano con un proyecto específico, para mí hay un riesgo no menor ahí, ¿no? De cara siempre a tener eficiencia, digamos, en la función de un adjudicador. Bien, Carlos, finalmente, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales a los profesionales del sector de cara a desarrollar sus competencias técnicas y blandas para ser un destacado y eficiente adjudicador? Sin duda alguna, la capacitación es absolutamente indispensable, ¿no? Este es un tema que lo estamos describiendo de manera bastante general, de cuáles son sus funciones, en fin, pero esto amerita una capacitación intensa porque esto conlleva muchos detalles, ¿no? Muchos detalles que hay que conocerlos, hay que estudiarlos y hay que capacitarse y entrenarse en ellos. Además, hay distintos modelos y distintos esquemas. Para ponerles un caso, en Juegos Panamericanos, la junta a la cual yo he participado, de la cual hasta ahora soy miembro, se regía o se rige por las reglas de la ICC de París, por la Cámara Internacional de Comercio de París. Entonces tenemos que conocer las reglas de la ICC. Hay muchos dispute boards en el Perú que han estado funcionando y que siguen funcionando en caso de contratos con financiamiento externo, llámese Banco Mundial, BID, etcétera, y que siguen el esquema de FIDIC. Y los dispute boards de FIDIC siguen las reglas propias de FIDIC. No se van ni a la ICC ni a la Ley de Contratación del Estado, sino a las propias reglas de FIDIC. Contratos bajo la Ley de Contratación del Estado se rigen por las reglas de la Ley de Contratación del Estado. Hay, como dije hace un momento, los dispute boards que dan recomendaciones, los que dan decisiones, hay los permanentes, hay los ad hoc. Entonces, es un mundo que hay que conocer y que hay que estudiar. Entonces, lo primero que hay que hacer es capacitarse. En cuanto a las habilidades blandas, si bien en gran medida son parte, digamos, de la persona misma, pero son cosas que también se estudian y se aprenden, ¿eh? Por supuesto que se estudian y se aprenden. Uno puede seguir un curso de eso. Yo recuerdo hace muchos años, cuando salió la ley de la conciliación extrajudicial en la Universidad Católica, que se formó el Centro de Análisis y Resolución de Controversia de la Católica alrededor del tema de la conciliación extrajudicial, y yo me inscribí al curso del primer grupo de conciliadores que se entrenó, y muchos de los cursos era justamente entrenamiento en habilidades blandas, ¿no? Comunicación, negociación, expresión, etcétera, ¿no? Entonces eso, si bien en cierta medida es parte de la persona, pero también se puede aprender y se puede conocer. Ahora, el tema de la experiencia es distinto, porque la experiencia uno la gana con el transcurso del tiempo y de la ejecución de actividades, ¿no? Entonces, esa experiencia uno la consigue a lo largo del tiempo. Te cuento una anécdota. En el curso que damos en la Universidad Católica, que se da 2 o 3 veces al año para adjudicadores o candidatos a adjudicadores, daba una conferencia un ingeniero norteamericano que además es el presidente de la junta de la cual yo soy miembro en Juegos Panamericanos. Y hablando justamente del tema de la experiencia, él dijo que se sorprendía de ver en el auditorio de los alumnos, digamos, la gran cantidad de personas muy jóvenes que estaban interviniendo. Y él decía, para mí la experiencia la da el tiempo. Entonces yo lo que espero es ver más bien personas mayores antes que jóvenes, con lo cual no desacredito ni le quito ningún mérito a la juventud, porque todos hemos sido jóvenes y muchos actualmente lo son, ¿no? Pero no pierdan de vista ese aspecto que es muy importante, la experiencia, y la experiencia solamente la da el haber pasado por diversas situaciones, ¿no? Si nunca me ha pasado algo,
no tengo experiencia. Y eso no es un demérito para nadie, simplemente es una realidad. El que ha trabajado muchos años, sin duda ha ganado más experiencia que el que ha trabajado pocos años, y el que ha trabajado pocos años ganará la experiencia con el devenir del tiempo. Pero la capacitación, sin duda que la capacitación es importante, y lo otro es, y esto es muy importante, la predisposición que va a tener uno de brindar este esfuerzo de este servicio a las partes contratantes, porque en realidad es una labor que va a demandar tiempo, esfuerzo, dedicación, ¿no? Yo ponía hace un momento el ejemplo de cuánto puede durar una visita a la obra. Fíjense, en la primera Junta de Resolución de Disputas bajo ley de contratación del Estado que se ha establecido en el Perú, en el marco del Centro de Arbitraje de la Católica, y de la cual yo soy parte en la Junta, no la presido, pero soy uno de los miembros, cada visita a la obra nos toma entre 3 y 4 días. ¿Por qué? Porque hay que viajar a una ciudad, normalmente un día es el viaje a la ciudad, que es donde está el aeropuerto más cercano, de ahí hay que tomar un carro para ir hasta la otra ciudad, que es la que está cercana a la obra, y de ahí hay que tomar otro carro para llegar hasta la obra, y después viene la visita, y después viene el regreso, ¿no? Y entonces eso demanda un esfuerzo, lo cual señala sin duda que a diferencia de los árbitros que pueden manejar muchos casos simultáneamente, un adjudicador yo considero que podría tener a lo más entre 4 o 5 casos a la vez, no más que eso, porque si cada visita va a tomarle 2 o 3 días, no va a poder hacer más de una visita por semana, y si tiene que hacer una visita por mes a una obra, hay un límite ahí en cuanto a la posibilidad que se tiene. Entonces también los candidatos adjudicadores tienen que ser conscientes de ello, ¿no? No piense que como en el caso de los arbitrajes van a poder tener 8, 10, 12, 15 arbitrajes simultáneamente. No van a poder tener ese número de juntas simultáneamente. 1, 2, 3, máximo 4. Ahora, si todos fueran en la misma ciudad, de repente 5, pero yo pararía de contar en ese número, ¿no? Lo cual significa que para poder tener suficientes adjudicadores para todas las obras, de manera obligatoria la van a requerir a partir de 20 millones de soles, como sabemos que es el límite actual, la cantidad de personas que tienen que formarse para esta labor, yo calculo que debe andar alrededor de las 400 o 500 personas. Bueno, Carlos, yo coincido plenamente con tus palabras finales. Definitivamente el tema de capacitación es muy importante. Siempre una persona, digamos, que cuenta con un conocimiento, y más aún adquirido de profesionales con trayectoria, como la tuya y la de otros reconocidos ingenieros, es muy importante, ¿no? Te agradezco mucho la entrevista. Para mí ha sido muy grato siempre conversar contigo. Es bastante interesante porque en verdad hay muchos temas que se tienen que abordar de esta forma, y siempre yo digo en las entrevistas, lo importante es generar cambios a través de la transmisión del conocimiento, ¿no? Entonces, las juntas de resolución de disputas, las capacidades, competencias que debe tener un adjudicador, que finalmente va a ser un ente, digamos, importante, va a ser un stakeholder clave en los proyectos futuros, cobra hoy por hoy mucha relevancia, ¿no? Y conversar, discutir, debatir, criticar también algunas cosas que uno puede, digamos, con una opinión certera y obviamente basada en una crítica constructiva, hacer es positivo desde todo punto de vista. Te agradezco mucho, Carlos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Los espero la próxima semana en una nueva edición de Diálogos que Construyen. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en una nueva entrevista. Gracias a ustedes. Un placer.